Bien, retos para la educación básica y perfil de egreso. Educar es acompañar a una persona en el proceso de generar estructuras propias internas, cognitivas y socioemocionales, para que logre el máximo de sus potencialidades. Simultáneamente, es la principal vía de inclusión de las personas en la sociedad como ciudadanos que cumplen con sus deberes y ejercen sus derechos con plenitud, con pleno respeto a la diversidad de identidades socioculturales y ambientales. Hasta hace 40 años aproximadamente, educar podía concebirse como la adquisición de algunos conocimientos básicos en los campos de las humanidades, al menos la lectura y la escritura, y de las ciencias, los elementos iniciales de la matemática y una formación cívica basada sobre todo en el conocimiento de las principales leyes del país, además de un primer acercamiento a destrezas y habilidades en el terreno de los oficios. Pues hoy en nuestros días, la tarea de educar enfrenta nuevos desafíos. La lectura y la escritura siguen siendo importantes, cierto, pero los criterios para determinar que una persona es alfabeta van más allá de comprobar que lee y escribe. Y la matemática, que ha pasado por múltiples cambios en su enseñanza, pero además, para considerarse competente en este campo, no basta con saber las 4 operaciones aritméticas y la regla de 3, como ocurría en el pasado, ¿verdad? En esta línea, el sistema educativo se encuentra con que es otra la ciudadanía de nuestros días. Ha cambiado, con una importante ampliación de los derechos de las personas, con criterios de inclusión, justicia y de equidad en una sociedad diversa como la nuestra. Por otro lado, se acepta que la jerarquía de los valores es una decisión libre e individual orientada a la búsqueda de la propia felicidad, pero que precisa ser contextualizada en los límites que plantea el respeto a los principios y valores que sustentan el modelo democrático de sociedad. Asimismo, la formación en oficios vive una doble crisis. Claro, la transformación radical del trabajo, con la desaparición efectiva de la frontera entre trabajo material e intelectual, y la incertidumbre respecto a qué destrezas específicas estarán en juego en los trabajos propios del siglo XXI. Preguntémonos entonces cuáles son las tendencias sociales actuales que cuestionan la forma como la educación básica ha venido cumpliendo su rol. Veamos esto. En primer lugar, los sistemas educativos nacionales, basados en la acción del Estado, han estado ligados a la administración y diseminación de un conjunto de conocimientos identificados con la modernidad occidental. En la actualidad, esta situación sufre una doble crisis. Primero, hay una aceleración masiva de la producción de conocimiento que hace imposible que el ciudadano no especializado en un campo específico se encuentre al día respecto a la renovación del conocimiento. Y segundo, hay un reconocimiento y revaloración de los saberes de diversas culturas, reconocidos como saberes ancestrales, que no siempre coinciden con el conocimiento generado en la modernidad. Estas dos corrientes, entonces, no han encontrado todavía el punto de equilibrio que les permita establecer complementariedades a partir de un diálogo de conocimientos que facilite el tratamiento de desafíos comunes que plantea la realidad presente y a los que se precisa responder como sociedad. Como resultado de esto, el terreno del conocimiento vive y vivirá todavía años de gran agitación y renovación permanente. Otro ámbito que ha cambiado drásticamente y que marca una tendencia social es el laboral. En lo laboral han surgido miles de nuevos tipos de trabajo, para los cuales la humanidad no estaba preparada y ni contaba con las personas capacitadas para desempeñarlos. Simultáneamente, muchísimos otros trabajos
tradicionales se han extinguido o su nivel de productividad se ha vuelto tan bajo que ya no son capaces de dar sustento a quienes lo desempeñan. Esto se ha producido, por ejemplo, en parte, claro, por el incremento del conocimiento sobre nuestro entorno, por el mejor uso de los recursos naturales y la creación de nuevos materiales, por el avance de la tecnología también, y por supuesto, por la masificación de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que conocemos como las famosas TIC. Una tercera tendencia es el uso masivo de las TIC, que le da un contenido específico al término globalización que actualmente vivimos, en la medida en que nunca como ahora los seres humanos están conectados entre sí en tiempos reales, en una gran red sin centro que genera cadenas de cambio de modo permanente. Este contacto estrecho nos muestra a diario un mundo diverso y nos ofrece espacios para ser parte de una cultura digital y, al mismo tiempo, visibilizar y difundir la propia cultura, así como interactuar desde los propios referentes culturales, ofreciendo oportunidades para conocer, valorar e incorporar los de otras tradiciones. Asimismo, ofrece a las personas con necesidades educativas especiales herramientas y oportunidades accesibles para interactuar con mayor facilidad y en las mismas condiciones que el resto de la sociedad. En ese sentido, la propia noción de identidad es múltiple y variante. La innovación constante en las tecnologías puede verse como un problema en la actualidad. Sin embargo, es probable que sea entendida por los adultos de las próximas décadas como parte de un ciclo natural y sin mayor conflicto. Posiblemente, el desafío pasará a ser como el cómo potenciar las capacidades para enfrentar este ritmo de cambios y se empleen nuevas combinaciones de conocimientos y habilidades adquiridas previamente. Otra tendencia propia de nuestra época es el trabajo con grandes cantidades de información y en colectivos. Un rasgo especialmente relevante en este contexto es la doble capacidad de idear y diseñar propuestas para la solución de problemas y la creación de valor, y de llevarlas efectivamente a la práctica. Esto regularmente se conoce como capacidad de emprendimiento. La posibilidad de construir una sociedad democrática y alcanzar el bien común reposa pues fuertemente en el fomento de esta capacidad en los futuros ciudadanos. Por ello, la escuela debe formar ciudadanos que puedan desenvolverse exitosamente en un futuro de cambios profundos y constantes. En el Perú, preguntémonos, ¿a qué educación aspiramos los peruanos para enfrentar los desafíos del presente siglo? En una sociedad diversa y aún desigual, y al mismo tiempo con enormes potencialidades, aspiramos a una educación que contribuya con la formación de todas las personas sin exclusión, así como de ciudadanos conscientes de sus derechos y sus deberes, con una ética sólida, dispuestos a procurar su bienestar y el de los demás, trabajando de manera colaborativa, cuidando el ambiente, investigando sobre el mundo que los rodea, siendo capaces de aprender permanentemente y dotados con iniciativa y emprendimiento. Esto se incluye en los 6 objetivos estratégicos del Proyecto Educativo Nacional, que plantea un camino para lograr una educación que contribuya a la realización personal de todos los peruanos y a la edificación colectiva de la democracia y del desarrollo del país. Las tendencias sociales señaladas y las aspiraciones educativas del país demandan un cambio respecto a qué deben aprender los estudiantes en la educación básica para contar con las herramientas que les permitan su desarrollo pleno, que garanticen su inclusión social efectiva para desempeñar un papel activo en la sociedad
y seguir aprendiendo a lo largo de la vida. En ese sentido, el Currículo Nacional de la Educación Básica visibiliza y da forma al derecho a la educación, al expresar las intenciones del sistema educativo, las cuales se expresan en el perfil de egreso de la educación básica, en respuesta a los retos de la actualidad y a las diversas necesidades, intereses, aspiraciones, valores, modos de pensar, de interrelacionarse con el ambiente y formas de vida valoradas por nuestra sociedad. Asimismo, el currículo apunta a formar a los estudiantes en lo ético, espiritual, cognitivo, afectivo, comunicativo, estético, corporal, ambiental, cultural y sociopolítico, a fin de lograr su realización plena en la sociedad. De esta manera, pues, el Currículo Nacional de la Educación Básica plantea el perfil de egreso como la visión común e integral de los aprendizajes que deben lograr los estudiantes al término de la educación básica. Esta visión permite unificar criterios y establecer una ruta hacia resultados comunes que respeten nuestra diversidad social, cultural, biológica y geográfica. Estos aprendizajes constituyen el derecho a una educación de calidad y se vinculan a los 4 ámbitos principales del desempeño que deben ser nutridos por la educación, señalados en la Ley General de Educación, tales como desarrollo personal, ejercicio de la ciudadanía y vinculación al mundo del trabajo, para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. Se espera, pues, que desde el inicio de la escolaridad y de manera progresiva, durante toda la educación básica, según las características de los estudiantes, así como de los intereses y actitudes particulares que tengan, se desarrollen y pongan en práctica los aprendizajes del perfil en diversas situaciones vinculadas a las prácticas sociales. Así, al final de la educación básica, los estudiantes peruanos deberían ejercer sus derechos y deberes ciudadanos con sentido ético, valorando la diversidad a partir del diálogo intercultural, de modo que puedan contribuir activamente, de manera individual y colectiva, en el desarrollo sostenible de la sociedad peruana, en un contexto democrático. Veamos ahora cada uno de los aprendizajes que se dan en el perfil de egreso de la educación básica. El primer perfil dice: el estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en diferentes contextos. Significa, pues, que el estudiante valora desde su individualidad e interacción con su entorno sociocultural y ambiental sus propias características generacionales, las distintas identidades que lo definen y las raíces históricas y culturales que le dan sentido de pertenencia. El estudiante toma decisiones con autonomía, cuidando de sí mismo y de los otros, procurando su bienestar y el de los demás. El estudiante asume sus derechos y deberes, reconoce y valora su diferencia y la de los demás, vive su sexualidad estableciendo vínculos afectivos saludables. Veamos ahora el segundo perfil. El estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus derechos y deberes, de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo. El estudiante actúa en la sociedad promoviendo la democracia como forma de gobierno y como un modo de convivencia social. También la defensa y el respeto a los derechos humanos y deberes ciudadanos. Reflexiona críticamente sobre el rol que cumple cada persona en la sociedad y aplica en su vida los conocimientos vinculados al civismo.
referidos al funcionamiento de las instituciones, las leyes y los procedimientos de la vida política. Analiza los procesos históricos, económicos, ambientales y geográficos que le permiten comprender y explicar el contexto en el que vive y ejercer una ciudadanía informada. El estudiante interactúa de manera ética, empática, asertiva y tolerante. Colabora con los otros en función de objetivos comunes, regulando sus emociones y comportamientos, siendo consciente de las consecuencias de su comportamiento en los demás y en la naturaleza. El estudiante asume la interculturalidad, la equidad de género y la inclusión como formas de convivencia para un enriquecimiento y aprendizaje mutuo. Se relaciona armónicamente con el ambiente, delibera sobre asuntos públicos, sintiéndose involucrado como ciudadano y participa de manera informada, con libertad y autonomía, para la construcción de una sociedad justa, democrática y ética. Perfil número 3. El estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida su cuerpo e interactúa respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas, cotidianas o deportivas. El estudiante tiene una comprensión y conciencia de sí mismo, que le permite interiorizar y mejorar la calidad de sus movimientos en un espacio y tiempo determinados, así como expresarse y comunicarse corporalmente. Asume un estilo de vida activo, saludable y placentero, a través de la realización de prácticas que contribuyen al desarrollo de una actitud crítica hacia el cuidado de su salud y a comprender cómo impactan en su bienestar social, emocional, mental y físico. Demuestra habilidades sociomotrices como la resolución de conflictos, pensamiento estratégico, igualdad de género, trabajo en equipo y logro de objetivos comunes, entre otros. Perfil número 4. El perfil número 4 se refiere a que el estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el aporte del arte a la cultura y a la sociedad, y crea proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros. Esto significa, pues, que el estudiante interactúa con diversas manifestaciones artístico-culturales, desde las formas más tradicionales hasta las más emergentes y contemporáneas, para descifrar sus significados y comprender la contribución que hacen a la cultura y a la sociedad. Aquí el estudiante usa los diversos lenguajes de las artes para crear producciones individuales y también colectivas, interpretar y reinterpretar las de otros, lo que le permite comunicar mensajes, comunicar ideas y sentimientos pertinentes a su realidad personal y social. Pasemos ahora al perfil número 5, referido a que el estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano como segunda lengua y en inglés como lengua extranjera, de manera asertiva y responsable para interactuar con otras personas en diversos contextos y con distintos propósitos. El estudiante pues usa el lenguaje para comunicarse según sus propósitos en situaciones distintas, en las que se producen y comprenden diversos tipos de textos. Emplea recursos y estrategias en su comunicación oral, escrita, multimodal o en sistemas alternativos y aumentativos como el braille. Utiliza el lenguaje para aprender, para apreciar manifestaciones literarias y poder desenvolverse en distintos contextos socioculturales y contribuir a la construcción de comunidades interculturales, democráticas e inclusivas. Perfil número 6. El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial, utilizando conocimientos científicos en diálogo con saberes locales para mejorar la calidad de vida y cuidando la naturaleza. El estudiante indaga sobre el mundo natural y artificial
para comprender y apreciar su estructura y funcionamiento. En consecuencia, asume posturas críticas y éticas para tomar decisiones informadas en ámbitos de la vida y del conocimiento relacionados con los seres vivos, la materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Según sus características, utiliza o propone soluciones a problemas derivados de sus propias acciones y necesidades, considerando el cuidado responsable del ambiente y adaptación al cambio climático. Usa procedimientos científicos para probar la validez de sus hipótesis, saberes locales u observaciones como una manera de relacionarse con el mundo natural y artificial. Perfil número 7. El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos matemáticos que aportan a su contexto. El estudiante busca, sistematiza y analiza información para entender el mundo que lo rodea, resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con el entorno. El estudiante usa de forma flexible estrategias y conocimientos matemáticos en diversas situaciones, a partir de los cuales elabora argumentos y comunica sus ideas mediante el lenguaje matemático, así como diversas representaciones y recursos. Perfil número 8. El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico o social de manera ética, que le permiten articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo social, económico y ambiental del entorno. El estudiante, de acuerdo a sus características, realiza proyectos de emprendimiento con ética y sentido de iniciativa, que generan recursos económicos o valor social, cultural y ambiental, con beneficios propios y colectivos, tangibles o intangibles, con el fin de mejorar su bienestar material o subjetivo, así como las condiciones sociales, culturales o económicas de su entorno. Muestra habilidades socioemocionales y técnicas que favorezcan su conexión con el mundo del trabajo a través de un empleo dependiente, independiente o autogenerado. Propone ideas, planifica actividades, estrategias y recursos, dando soluciones creativas, éticas, sostenibles y responsables con el ambiente y la comunidad. Selecciona las más útiles, viables y pertinentes, las ejecuta con perseverancia y asume riesgos, adapta e innova, trabaja cooperativa y proactivamente, evalúa los procesos y resultados de sus proyectos para incorporar mejoras. Perfil número 9. El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la comunicación TIC para interactuar con la información, gestionar su comunicación y aprendizaje. Significa que el estudiante discrimina y organiza información de manera interactiva. Se expresa a través de la modificación y creación de materiales digitales. Selecciona e instala aplicaciones según sus necesidades para satisfacer sus nuevas demandas y cambios en su contexto. Identifica y elige interfaces según sus condiciones personales o de su entorno social, cultural y ambiental. Participa y se relaciona con responsabilidad en redes sociales y comunidades virtuales a través de diálogos basados en el respeto y el desarrollo colaborativo de proyectos. Además, lleva a cabo estas actividades de manera sistemática y con capacidad de autorregulación de sus acciones. Perfil número 10. El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente para la mejora continua de su proceso de aprendizaje y de sus resultados. El estudiante toma conciencia de su aprendizaje como un proceso activo. De esta manera, participa directamente en él, evaluando por sí mismo sus avances, dificultades y asumiendo el control de su propio proceso de aprendizaje, de manera disciplinada, lógicamente, siendo responsable y comprometido respecto de la mejora continua de este y los resultados. Asimismo, el estudiante organiza y potencia por sí mismo, a través de distintas estrategias,
los distintos procesos de aprendizaje que emprende en su vida académica. Y por último, el perfil número 11. El estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa en la vida de las personas y de las sociedades. Esto significa que el estudiante comprende la trascendencia que tiene la dimensión